Muy bien, alumnos, una vez ya visto el tema de la divisibilidad, hemos visto divisibilidad, hemos visto criterios de divisibilidad parte 1, criterios de divisibilidad parte 2, ya estamos listos, ahora sí, para poder entender a los números primos, ¿bien? El tema para esta semana son los números primos. Vamos a ver por qué se le dicen números primos, ¿sí? No es que son familiares, ¿ya? No vamos a confundir con eso. Los números primos, vamos a ver qué nos dice la definición, ¿está bien? A ver, definición nos dice, los números primos, o también llamados PESI, ¿por qué se les llama PESI? Porque se dice que son primos entre sí. Ah, ya, son primos entre sí, así se le dice, o también se les conoce por PESI, ¿está bien? Los números primos, o también llamados PESI, son aquellos que son divisibles, presta mucha atención, son divisibles entre ¿qué? Entre la unidad y su mismo número, o sea que son divisibles solamente entre uno y el mismo número, no tiene más divisores. O sea, ¿cuántos divisores tiene como máximo? Dos divisores, ¿sabían? ¿Cuántos? Dos divisores, ¿sí? Por ejemplo, algunos de ellos y los primeros números primos son los siguientes: el 2, 3, 5, 7, 11 y 13, ¿ya? Son nuestros primeros números primos que podemos encontrar, ¿sabían? A ver, ¿qué más podemos hablar de estos números primos? Miren, el número 2 que ustedes ven aquí es el único número primo que es par, porque a partir del 2 en adelante ya no hay ningún número que sea primo, que sea par. El único par es el número 2 y también es primo, ¿está bien? Otro dato también, que el número 2 y 3 son los únicos números consecutivos que van a ver que son primos. De acá en adelante ya no vamos a encontrar a otros dos dígitos consecutivos que sean primos, ¿está bien? Listo, entonces esos son pequeños datos curiosos que los pueden anotar en su cuaderno, ¿bien? Pero por favor copien del 2 hasta el 13, ¿ya? Son los primeros números primos. Ojo, no quiere decir que sean los únicos, obviamente que hay muchísimos más. Por eso puse 3 puntos suspensivos, porque continúan los números primos, ¿está bien? Listo, ya está. Entonces ya sabemos que es un número primo, que es divisible entre la unidad y su mismo número, ¿sí? Con esta misma definición voy a entender ahora los números compuestos. ¿Números compuestos? Exactamente, números compuestos. Vamos a ver qué nos dice la teoría. A ver, dice, son todos aquellos que tienen más de dos divisores, lo contrario a los números primos. Ah, ya, entonces, si mi número es primo, no es compuesto. Y si mi número es compuesto, obviamente no es primo. ¿Por qué? Porque para que mi número sea primo, tiene que ser divisible entre la unidad y su mismo número, o sea, dos divisores. Pero para que sea compuesto, tiene que tener más de dos divisores, de 3 en adelante. ¿Sabían? A ver, nos dan algunos ejemplos. Nos dan al 4, al 6, al 9, al 8, 20, al 15, 50, 40, 30 y en adelante. Hay muchos más números compuestos. ¿Por qué el 4? Porque el 4 puede ser dividido entre la unidad, entre el 1, puede ser dividido entre 2 y puede ser dividido entre 4. Ah, ya, entonces tiene 3 divisores. Ya no entra a ser un número primo. Igual el 6 puede ser dividido entre el 1, entre el 3, entre el 6. ¿Sabían? Y más, hasta entre el 2 puede ser divisible. Entonces, 6 tampoco es un número primo, es un número compuesto. Esos son algunos ejemplos de los números compuestos, ¿ya? Listo, entonces vamos ya a pasar a esta otra parte, que son la descomposición canónica, ¿sí? Acerca de los números compuestos no hablamos mucho porque simplemente es lo contrario a un número primo. Lo más importante acá son estos de acá, los números primos, porque en base a esto vamos a seguir hablando más adelante, ¿está bien? A ver, ahora hablamos de la descomposición canónica. ¿Qué es una descomposición? ¿Se acuerdan cuando tenemos una fruta, por ejemplo? La dejamos, se me ocurre, 2 a 3 días, una fruta. ¿Qué pasa con esa fruta? Se descompone, ¿verdad? Como que se malogra, se pudre, ¿verdad? Y esa fruta, si está toda verdecita, ¿qué pasa con el tiempo? Se amarillea, pierde su color y poco a poco incluso se va achatando y se pudre la fruta. Porque se está descomponiendo. O sea, ¿qué es descomponer? Que se disminuye en pequeñas porciones, ¿cierto? O sea, la misma fruta está ahí, pero en diferentes porciones más pequeñas. Esa misma idea vamos a hablar en la descomposición canónica. ¿Por qué? Dice, este método consiste en expresar un número en sus factores primos. O sea, es desmenuzar a mi número en partes pequeñas, pero sus partes pequeñas tienen que ser sí o sí números primos. ¿Sabían? Sí o sí tienen que ser los números primos. O sea, vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Yo tengo al número 6. ¿Cómo lo puedo descomponer canónicamente? Yo digo lo siguiente. El 6, con factores primos, es un 2 por 3. Ah, ya. 2
por 3. Esa es la descomposición canónica, ¿ya? Descomponerlo por sus factores primos. Vamos con el 10. El 10 es un 2 por 5, ¿verdad? Ahí está, 2 por 5. 2 por 5 me da 10, perfecto. Tengo al 15, a ver, 15, 15. Ah, ya, 5 por 3 me da 15, ¿verdad? Y así, ¿se dan cuenta que todos estos números son primos? Exactamente, porque descomposición canónica quiere decir descomponer a mi número con sus factores primos. Sigamos, sigamos. Al 21, a ver, 21 es un 7 por 3, ¿cierto? Un 3 por 7, ahí está. Al 33, a ver, el 33 es un 11 por 3, claro que sí. 3 por 11. Al 30, a ver, wow, el 30 puede ser, se me ocurre, un 2 por 3 me da 6, por 5, 30. Ah, ya. Entonces es un 2 por 3 por 5. Esto se le llama descomposición canónica, así es. A cada uno de estos números se le dice la descomposición canónica. Por ejemplo, descomposición canónica del número 15, 3 por 5. Descomposición canónica, no se me ocurre, del número 21, haya 3 por 7. ¿Sí? Y todos estos números son primos. Entonces ya sabemos lo que son los números primos, ya sabemos qué es la descomposición canónica, ya podemos avanzar a la parte siguiente, ¿sí? Vayan copiando esta parte, por favor. Muy bien, en modo de practicar vamos a hacer unas cuantas descomposiciones. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Descomponiendo canónicamente, ¿sí? A ver si hemos entendido cómo descomponer canónicamente. Vamos a hacer un poquito de práctica, ¿sí? Nos dice acá descomponer el número 45, 64, 38, 24, 60. ¡Wow! Por acá ya va subiendo. 120, 3200, 45.000, 580.000. Y este número mejor ya ni lo leemos. Pero se van a dar cuenta que esto es recontra facilito, ¿sí? Vamos a ver. Pero vamos a empezar primero con estos para ir agarrando confianza, ¿está bien? A ver, primera regla para poder yo descomponer canónicamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarlo a sus factores primos, ¿verdad? Llevarlo a sus factores primos. Entonces empezamos. El 45. Para nosotros ir descomponiendo canónicamente, tengo que empezar por el primer factor primo, que es el 2. Si no tiene mitad, tiene que tener tercia, o sea, entre 3. Si no tiene tercia, entre 5. Así, ¿está bien? Empezamos por el mínimo. Por ejemplo, si yo le digo 45 tendrá mitad. Ah, 45 es un número impar, no creo que tenga mitad, ¿verdad? Entonces no va a ser divisible entre 2. ¿Pero será entre 3? Me parece que sí. 45 entre 3, esto sale 15. Ah, ya, muy bien. Seguimos. 15 entre 3 sale 5. Ah, ya. Entonces 5 entre 5 sale 1. Siempre cuando uno descompone canónicamente tiene que terminar en el factor 1, ¿ya? Siempre termina en 1. Entonces yo digo 45, voy a ponerlo con azul, ¿ya? Para diferenciar. 45 va a ser igual a 3 por 3. 3 por 3 es un 3 al cuadrado por 5. Así. Listo. Con que tú ya pongas aquí, ya está realizada tu trabajo. Ya está realizada tu chamba, ¿ya? 3 al cuadrado por 5. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9 y 9 por 5 da 45, ¿ya? A ver, vamos empezando recién, vamos a seguir practicando. Vamos con el 64, a ver. ¿64 tendrá mitad? Ah, claro que sí, porque es un número par, ¿verdad? Entonces decimos entre 2. 64 entre 2, ¿cuánto es? 32, ¿verdad? 32, listo. ¿32 tendrá mitad? Claro que sí. Mitad, ¿cuánto es? 16. 16 tendrá mitad, también tiene que tener mitad, que es el 8. 8 tendrá mitad, claro que sí. Tenemos que usar el 2 hasta que ya no tenga más, ¿saben? 8 entre 2 es 4. 4 también tiene mitad. Por último 2. Y por último 2 entre 2 me sale 1. ¡Wow! Se nos agotó el espacio. Vamos a completar nuestra línea por acá para que se pueda ver completo. ¿Está bien? A ver. Ya está. Entonces, ¿qué digo yo? Voy a decirlo por acá, ¿ya? El 8 es igual... ¿A qué es igual? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, ¿cierto? O simplemente 2 a la sexta, ¿ya? Esa es su descomposición canónica, 2 a la sexta. ¿Por qué? Porque hay 6 veces el número 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Listo. A ver, vamos con el 38. ¿38 tendrá mitad? Claro que sí, porque es un número par. Bien, 38 entre 2, ¿cuánto es? A ver, la mitad de 8 es 4, la mitad del 30
es 15, entonces sería 19, por 15 más 4. Ya está. El 19 no tiene mitad, ¿cierto? ¿Tendrá tercia? Tercia no, porque 3 por 6 es 18, no tiene tercia. ¿Tendrá, se me ocurre, quinta? ¿No? Quinta tampoco tiene, porque no termina ni en 5 ni en 0, ¿verdad? ¿Tendrá séptima? No tienen. Onceava, menos. Treceava, no. Entonces, ¿qué digo yo? De frente le saco 19ava. 19ava sale 1, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué digo yo? El 19 también es un factor primo, ¿ah? 38 es igual a un 2 por 19, ¿está bien? Cuando nos ponemos exponentes, se infiere que está elevado a la 1, ¿ya? Acá también, está elevado a la 1 y está elevado a la 1, ¿sí? Sería un 2 a la 1 por un 19 a la 1, ¿ya? Listo, listo. Entonces, nos damos cuenta de algo. Los factores que están aquí son primos, ¿verdad? Son primos. Entonces, estoy descomponiendo canónicamente, ¿ya? Vamos con el 24. A ver, 24 tiene mitad, ¿verdad? Mitad de 24, 12. Mitad de 12 es 6. Mitad de 6 es 3. Mitad de 3, 3 ya no tiene mitad. Entonces le puedo sacar tercia. Sale 1. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué digo yo? El número 24 va a ser igual a un 2. 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Pongo el 2 3 veces por solamente sale un 3. Una vez nada más. Ya está. ¿Bien? A ver, ahora sí practicamos con un número más grande. Vamos con el 60 para ir pasando a números más grandes. ¿Ya? El 60. ¿60 tendrá mitad? Claro que sí, porque es un número par. Mitad sale 30. Mitad de 30 sale 15. Mitad de 15... no, espera. 15 no tiene mitad. Entonces yo les hago ahora una pregunta. Yo le puedo sacar al 15 quintava, ¿verdad? Entre 5. Pero antes de se puede pasar al 5, tengo que probar con el 3. Si no me liga con el 3, paso recién al 5. ¿Está bien? Nos vamos con el 3. 15 entre 3, sí sale, tienes quinta. Entonces ahí recién puedo ya pasar a la quinta y sale 1. ¿Ya? Yo no puedo saltearme de frente al 5, ni de frente al 3, ni de frente al 2. ¿Está bien? Entonces pongo a mi 60. ¿Ya? Va a ser igual a un 2. ¿Cuántas veces está el 2? 2 veces, ¿verdad? Sería un 2 cuadrado por un 3 a la 1, porque hay una vez, y por 5. Ya está. ¿Ya? Wow, mira, tengo al 120. Pero no está sacando mitad, mitad, mitad. Igual al 3200, ¿cierto? Mitad, mitad, mitad. Les voy a enseñar una técnica. ¿Ya? Esta técnica la voy a poner incluso con rojo. ¿Ya? Ya. Miren, ¿cómo vamos a hacer cuando tengo números? Cuando tengo números muy grandes. Esta técnica que les voy a enseñar, y apúntenlo muy bien en su cuaderno, es cuando tengamos nuestro número y termina en 0. ¿Sabía? Cuando termina en 0, como el 120, 3200 tiene 2 ceros, 45000 tiene 3 ceros, hay un método muy práctico. ¿Y cuál es? Es el siguiente. Poner 2 por 5 y elevar a cada uno, a mi 2 el 5, por la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros hay acá? Hay uno nada más. 2 a la 1 y 5 a la 1. ¿Está bien? Listo. Entonces, si nosotros ponemos esto, ya eliminamos automáticamente al 0 y queda solamente 12. Ahí está, ¿sí? Y 12, ya sabemos, ¿verdad? Tiene mitad, ¿qué más? Sexta, mitad, 3 y tercia, 1. Ya está. A ver, ¿y cómo puedo expresar esto así? Vamos a ver. Entonces, tengo el 120, va a ser igual a 2 y 2 y 2. ¿Cuántas veces? 1, 2 y 3. 2 a la 3 por un 3 por un 5, ¿ya? Siempre empezando por el menor. 2, 3, 5. No puedo poner 5, 2 y 3. ¿Ya? 2, 3 y 5. Así es la forma correcta. ¿Ya? A ver. Si ya hemos entendido esto, este método, vamos a ver por acá. A ver si lo hemos entendido, ¿ya? ¿Cuántos ceros ven acá? Vemos 2 ceros, ¿verdad? Entonces pongo primero 2 por 5. ¿Ya? 2 por 5. ¿Y cuántos ceros veo? 2, ¿verdad? Entonces pongo acá 2 acá y 2 acá. ¿Ya? Listo, entonces, si yo hago eso, elimino los 2 ceros y me queda el 32. ¿Ya? Y 32 tiene mitad. Mitad de 32, 16. Mitad de 16 es el 8. ¿Está bien? Mitad del 8, el 4. Mitad del 4, el 2. Y mitad del 2, el 1. ¿Sí? A ver, listo. Entonces, miren, en poquitos pasos hemos hecho un número muy grande, ¿verdad? Pongo 3000
200 va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Contamos, ¿ya? Acá tengo dos veces el 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería un 2 a la 7 por 5 al cuadrado. Ya está. ¿Sí? Listo, listo. Entonces, terminamos con el 45.000. Ah, ya, qué fácil. Tiene 3 ceros, ¿verdad? 2 por 5 y tiene 3 ceros. Entonces pongo a la 3 y a la 3. Ya está. Listo, entonces, si hago eso, ¿qué me queda? 45. ¿Verdad? Y 45 me parece que lo hicimos por acá. Ah, miren, aquí está. Copiamos nada más. Tercia, tercia y quinta, ¿verdad? Tercia, 15. Tercia, 5. Y quinta, 1. Ya está, ¿ves? En poquitos pasos hemos hecho un número grandazo. A ver, entonces, ¿cómo lo ponemos? Ponemos 45.000 va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A ver, tengo un 2 a la 3. 2 a la 3 por 3, aparece dos veces, sería un 3 al cuadrado por 5, acá hay 3 veces 5, 4. Tenemos 1, 4, 5 a la 4. Ya está. Ahí terminamos, ¿sí? Si se dan cuenta, hemos hecho todos estos hasta acá. Ustedes, les voy a dejar una pequeña tarea. Van a hacer este de acá y este de acá. ¿Está bien? Ustedes lo van a realizar en sus cuadernos. En el momento que yo los revise, les voy a ver si han hecho estos dos. ¿Sí? Con esta misma idea, poniendo 2 a la 5, o perdón, 2 por 5, y sus exponentes van a ser la cantidad de ceros. Acá tiene 4 ceros, y acá tiene 2, 4, 6 ceros. ¿Está bien? Listo, entonces ya sabemos cómo descomponer canónicamente. Entonces copien por favor esto para pasar a la siguiente parte. ¿Sí? Bien, alumnos, vamos ya terminando con la parte teórica. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de la tabla de divisores y también vamos a hablar de la cantidad de divisores. Términos muy importantes a la hora de resolver nuestros ejercicios. ¿Está bien? A ver, empezamos. Hablamos acerca de la tabla de divisores. La tabla de divisores es una forma o es un método de poder yo hallar cuántos divisores tiene. ¿Está bien? Pero tú me dirás, profesor, yo también puedo hallar la cantidad de divisores por este método. Pero ¿en qué se diferencian? Los dos pueden hallarme cuántos divisores tiene un número, ¿sí? Pero mi tabla de divisores me va a ayudar para yo saber cuáles son esos divisores, ¿está bien? Por ejemplo, acá me dicen, mi número X tiene 5 divisores, pero por mi tabla de divisores yo voy a saber cuáles son esos 5 divisores, ¿está bien? A ver, entonces, vamos, tenemos el número 45. Primero empezamos descomponiendo canónicamente, ¿sí? Sabemos que el 45 no tiene mitad, pero tiene tercia, ¿verdad? Sería 15. 15 tiene tercia, sería 5. Y 5 tiene quintas, sale 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Un 3 al cuadrado por 5, ¿verdad? Ya sabemos descomponer. Entonces, esto fue nuestro blog. Lo borramos porque ya sabemos descomponer. Y es un 3 al cuadrado por 5. 3 al cuadrado por el número 5. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál es mi primer paso? Primer paso es descomponer canónicamente. Ya está. Segundo paso es recordarme qué divisores o qué factores tiene el 3 al cuadrado. El 3 al cuadrado es 9, ¿ya? Pero siempre empezamos por el número 1, porque el 1 es factor de todo número, ¿ya? Ambos van a tener el 1, ¿listo? Pero el 3 al cuadrado es 9. Tiene el 1, tiene al 3 y tiene al 9. ¿Por qué me dirás tú? Porque este 3 al cuadrado es un 3 a la 0, es un 3 a la 1 y es un 3 al cuadrado. Todo número a la 0 es 1, 3 a la 1 es 3, y 3 al cuadrado es 9. 1, 3 y 9, 1, 3 y 9. ¿Bien? Similar vamos a hacerle con el 5. ¿Cómo sería con el 5? Sería el siguiente. 5 a la 0 y 5 a la 1, porque no tiene más. 5 a la 0 es 1, ya está. 5 a la 1 es 5. Listo, listo. Ya tenemos entonces 1, 3 y 9, 1 y 5. ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicarlos, ¿ya? Multiplico el 1, 3 y 9 a estos 3 por el 1 y me sale 1, 3 y 9. Todo número multiplicado por el 1 es el mismo. Ahora multiplico 1 por 5, que es 5. 5 por 3 es 15. Y 9 por 5, 45. Ya está, ya lo multipliqué a todos entre todos. ¿Ya? Multiplicar a todos entre todos. Y ahora cuento cuántos divisores tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, respuesta, ¿cuántos divisores tiene? Tiene 6 divisores.
divisores, ¿verdad? Tiene 6 divisores. Perfecto, entonces yo digo que mi número 45 tiene 6 divisores. Que con este método también vamos a encontrar que van a tener 6 divisores. Pero como dije, ¿en qué se diferencia? Que yo sé cuáles son esos divisores, ¿verdad? Por ejemplo, el 45, el 15, el 9, 3, 5 y 1 son sus divisores del 45, ¿ya? A ver, vamos a probar con el 120, ¿sí? A ver, 120, ajá, aparece un 0. Uso mi técnica del 2 por 5, ¿cierto? A la 1 y a la 1 porque solo hay un 0. Queda el 12. Al 12 le sacamos la mitad, queda 6. Al 6 le sacamos nuevamente la mitad, queda 3. Y al 3 le sacamos tercio, sale 1. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿cuántos 2 hay? 1, 2, 3. Sería un 2 a la 3 por un 3 a la 1 por un 5 a la 1 también. ¿Sí? Esto es el primer paso, descomponer canónicamente. Ya está. Una vez que yo ya descompuse canónicamente, lo copio. 2 a la 3 por un 3 a la 1 por un 5. Ya está. También a la 1, ¿verdad? Listo. Ajá. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Encontrar estos factores. Los tres van a tener el factor 1, ¿cierto? Factor 1, factor 1 y factor 1. Este va a tener 1 y 5, este va a tener 1 y 3, pero este 2 a la 3 viene de un 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. 2 a la 0 ya está, es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. Ya está. Ahí está nuestro siguiente paso. Y ahora, por último paso, multiplicarlo a todos contra todos, ¿ya? A ver, empezamos multiplicando estos 4 números. Estos 4 números multiplicamos por 1, serían los mismos, ¿verdad? Sería 1, 2, 4 y 8. Ahora, estos números los multiplicamos por 3. 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 4 es 12 y 8 por 3, 24. Ya está. Ahora, los mismos números, pero multiplicado por 5, ¿ya? 1 por 1 es 1, ya está. 5 por 1 es 5. 5 por 2 es 10. 5 ahora por 4 es ¿cuánto? 20. 5 por 4, 20. 5 por 8 es 40. Ya está. Ahora voy a multiplicar lo siguiente. Estos con estos. 5 por 3 es 15. No está, ¿verdad? Ya está. Ahora, ¿qué más? Ahora 5 por 3, 15. Ahora este 15 voy a multiplicarlo por el 2. 15 por 2 es 30. 15 por 4 es 60. Y 15 por 8, por último, es 120. Ya está. Hemos multiplicado todos contra todos. Contamos, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Listo, entonces, ¿cuántos divisores tiene? Ponemos por acá, tiene 16, ¿qué? Divisores. Ya está. 16 divisores. Perfecto. Entonces, ya está. Yo ya sé cómo hallar mi cantidad de divisores. Pero lo más importante es que yo ya conozco cuáles son esos divisores, ¿sí? Hemos seguido paso a paso para poder hallar todos estos números. Pero en mis problemas me van a pedir solamente que halle cuántos divisores, ¿ya? Entonces, si me piden solamente cuántos divisores hay, vamos a usar esta técnica de acá. Si me preguntan cuáles son los divisores, ya entonces yo uso este método que está acá, ¿bien? A ver, hablamos ahora de cantidad de divisores. Yo tengo al número x, y, z. X, y, z es un número de 3 cifras, ¿ya? Este número de 3 cifras, al descomponerlo canónicamente, sabemos que A, B y C son ¿qué? Son pesi, o sea, son primos, ¿verdad? Estos números siempre van a estar elevados a un exponente, así como acá, 3 al cuadrado, y en este caso, si no tiene exponente, se supone que está elevado a la 1, ¿ya? Así como acá. Entonces, siempre va a estar elevado a un exponente, ¿está bien? Entonces decimos lo siguiente. Mi factor A está elevado a la n, factor B está elevado a la m y mi factor C está elevado a la p, ¿ya? ¿Cómo hallar mi cantidad de divisores? Tengo que sumarle 1 a cada exponente. Si acá tengo n, sería n más 1. Si acá tengo m, sería m más 1. Y si acá tengo al p, sería p más 1. ¿Está bien? A los 3 les he sumado 1. Y ahora a esos resultados voy a multiplicarlos entre todos.
este con este y el resultado con este. Para que nos quede más claro, un pequeño ejemplo, ¿ya? Nos dice, hallar la cantidad de divisores de 45 y de 120. Entonces tengo que descomponerlo canónicamente. Pero miren, ya está acá. Canónicamente es un 3 al cuadrado por un 5 a la 1, ¿cierto? Entonces yo digo, a este 2 le voy a sumar 1. Ahora lo multiplico por este 1, pero sumado una unidad. 2 más 1 es 3. 1 más 1 es 2. Y 3 por 2 sale 6. ¿Tiene 6 divisores? Efectivamente, tiene 6 divisores. Ya está. Comprobado. Vamos ahora con el 120. ¿Ya? Tenemos por acá el 120 y decimos, 120 es un 2 a la 3. Es un 3 a la 1. ¿Qué más? Y un 5 a la 1. Ya está. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Sumar 1 a cada exponente, ¿verdad? Sería 3 más 1 por 1 más 1. Estoy sumando 1 a cada exponente. Y a este 1 también le voy a sumar 1, ¿ya? 3 más 1 es 4. 1 más 1 es 2. Y 1 más 1 también es 2. 4 por 2 es 8. Y 8 por 2 es 16, ¿verdad? O miren, también dice 16 por acá. Entonces, efectivamente, ya sabemos, ya somos unos expertos en cómo hallar cantidad de divisores. 6 divisores y 16 divisores. Bien, chicos, hablamos ahora de los números PESI, ¿sí? ¿Qué es los números PESI? Ajá, números PESI, ¿sí? No suena muy parecido ese nombre, ¿verdad? Números PESI, muy particular este nombre. ¿Qué quiere decir números PESI? Quiere decir números primos entre sí. Cuando me habla de números primos entre sí, me habla de dos números. O sea, yo voy a comparar dos números y voy a ver si son primos ambos. Pero, ¿cómo los voy a comparar? Ya vamos a ver en estos tres ejemplos, ¿sí? Pero para eso primero leemos su definición. ¿Qué nos dice? Que son primos entre sí o también llamados primos relativos. Ajá. Hace un momento habíamos visto a los primos absolutos. Los primos absolutos son, por ejemplo, el 2, el 3, 5, 7, ¿sabían? Pero cuando me hablan de qué? De primos relativos, me hablan de qué? De los números PESI, ¿sabían? De dos números PESI. Por ejemplo, yo tengo al 4 y al 9. Y me preguntan, ¿no? ¿El 4 y el 9 son PESI? A ver, para yo saber si son o no son PESI, yo tengo que hallar primero sus factores. El 4 tiene factor 1, factor 2 y factor 4, ¿ya? El 9, por acá tiene factor 1, tiene el factor 3 y tiene el factor 1, 3 y nada más. 1 y 3 nada más. Entonces, yo digo lo siguiente. Ah, y el 9, perdón, el mismo número, claro que sí. Entonces, yo digo lo siguiente. Para que sean PESI, solamente tienen que tener como que, como común a la unidad. Así es. Si solo tienen como común a la unidad, entonces yo rápidamente digo que mis números son PESI. ¿Sí? Entonces sigamos. Yo digo 4 y 9 son PESI. Efectivamente, porque solo tienen como divisor común a la unidad. Entonces digo 4 y 9 son PESI. ¿Sí? Listo. A ver, borramos esta parte de aquí. Vamos a comprobar ahora al número 8 y 5. ¿Está bien? Comprobamos con 8 y comprobamos con 5. A ver, tenemos por acá el 8, tenemos por acá el 5, ¿ya? Factores del 8 es el 1, 1 siempre está ahí. Tenemos al 2, tenemos al 4 y tenemos al 8, ¿ya? Vamos con el 5. El 5 tiene al 1 y tiene al 5 mismo, ¿ya? Ahora yo digo lo siguiente. ¿Tienen factores comunes? Claro que sí. Tienen a la unidad. Ajá, entonces si tienen solamente a la unidad, entonces yo digo rápidamente que 8 y 5 son PESI, son primos entre sí, porque solo tienen a la unidad como factor común, ¿ya? A ver, borramos esta parte y digo ahora lo siguiente. Tengo al 10 y tengo al 14 por este lado, ¿ya? A ver, yo digo el 10 tiene como factores al 1, al 2, ¿qué más? Al 5 y al mismo 10. El 14 tiene al 1, tiene al 2, tiene, a ver, ¿qué más? 14, ahora a ver, mitad 7 tiene al 7, al 7 y tiene también al 14 mismo. Listo, entonces, ¿qué factores comunes tienen? Tienen como factor común al 1, como siempre, pero también tienen al 2. Ah, ya. Si tiene dos factores comunes,
Entonces yo digo que ustedes no, ustedes ya no son PESI. Entonces ustedes no son primos entre sí. Ahí está, una X, ¿verdad? Ustedes no son primos entre sí, ¿sí? Y entonces vamos a recalcar, ¿cuándo se dice que dos números son PESI? Perdón, ¿cuándo los números se dice que son PESI? Cuando mis números tienen como factor común únicamente a la unidad, ¿ya? Únicamente a la unidad para que sean PESI, ¿ya? Vamos por acá con nuestras observaciones importantes. ¿Qué nos dicen? Primera observación. El único número par primo es el 2. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El único número que es par y a la vez también es primo es nuestro número 2. No hay ningún otro primo que también sea par de aquí en adelante. Solamente el 2. ¿Ya? Segunda observación. Números primos mayores que 5 terminan en 1, 3, 7 y 9. Ajá. Por ejemplo, puede ser el 11, puede ser el 13, 17, 19 en adelante, ¿verdad? Solamente para tenerlo en consideración. ¿Ya? Dice por acá, no todos los números impares son primos. Ah, miren, podemos pensar que todos los impares son primos, ¿verdad? Pero hay muchos impares que no lo son. Se me ocurre solamente como ejemplo el 25. El 25, ¿qué es? Es un impar, pero no es primo, ¿verdad? Porque tiene factores ¿al qué? Al 1, al 5 y al 25. Tiene más dos factores, entonces no es un primo absoluto, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? No todos los números impares. Bien, chicos, por un tema de cortes no se pudo grabar la parte anterior de las observaciones, pero nos faltaban dos observaciones, ¿verdad? Bien, entonces la penúltima observación lo que nos decía era que dos números consecutivos siempre van a ser PESI, ¿ya? Dos números consecutivos siempre van a ser PESI. ¿Qué quiere decir? O sea, si tengo el número 4 y el número 5, van a ser PESI siempre. Si tengo el número 10 y el número 11, siempre van a ser PESI. Repito, dos números consecutivos siempre van a ser PESI, ¿bien? Listo, entonces ya sabiendo esto, vamos a la última observación. La última observación que nos decía... Ajá, la última observación nos decía que la unidad, o sea, el número 1, es divisible para cualquier número, ¿ya? O sea que todos los números van a tener como factor siempre a la unidad, ¿bien? Listo, entonces ya sabiendo esto, ahora sí, pasamos a los ejercicios. Vamos allá. Bien, ya entramos a la parte de ejercicios. Para empezar los ejercicios vamos a poner a prueba nuestra teoría, ¿ya? Respondiendo al problema número 1 y problema número 2, recordando que estamos en la página 61 a la página 65, ¿ya? A ver, problema 1 nos dice lo siguiente. Con relación a los números primos, dice 1. ¿Qué nos dice la 1? Los mayores que 5 terminan en 3, 7 o 9. Efectivamente, pues según nuestra observación, habíamos dicho que sí acaban en esos factores, ¿verdad? Correcto, de frente por nuestra observación. Ya está. Listo, la 2, ¿qué nos dice? Todos son impares. ¿Todos los primos son impares? No, yo recuerdo mi observación y según mi observación me decía que no todos los impares son primos, ¿está bien? Por ejemplo, el 25 habíamos dicho que no es primo, entonces la 2 viene a ser falsa. Listo. Vamos con la 3. ¿Qué nos dice la 3? La suma de dos números primos siempre es par. A ver, para yo decir eso tengo que decir lo siguiente. Yo digo que la suma de un impar más otro impar siempre va a dar un número par, ¿ya? Impar más un número impar siempre va a dar un número par. Asimismo, si yo sumo un número par más un número par, siempre va a dar también un número par. Pero si yo sumo un número par, a ese par yo le sumo un número impar, ¿qué me va a salir? Me sale un número impar, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho que no todos los impares son primos. ¿Pero qué nos dice acá? La suma de dos números primos siempre es par. Para que sea par, ¿verdad? Para que sea par, o bien son impar más un impar, o bien es un par más un par, ¿verdad? Pero en la mayoría de nuestros números primos son impares. Entonces, justamente te dicen eso. ¿La suma de dos números primos siempre es par? No, efectivamente que no. Por ejemplo, los primos, ¿quiénes son? ¿Ya? Son el 2, son el 3, 7, ¿qué más? El 11, el 13. A partir de acá hacia allá, todos son impares. O sea, yo puedo decir impar más impar, par. Ah, entonces es verdad.
Pero espera. No todos los números primos son impares. También tenemos al 2 que es par. Entonces, si yo sumo un número par, que es el 2, le sumo con un impar, que es el 3, estoy sumando a dos números primos. ¿Esto cuánto sale? 5. Y 5 no es par, 5 es impar. Y en la 3 te dicen, la suma de dos números primos siempre es par, negativo, porque el 5 es impar. Entonces, ¿qué digo la 3? La 3 es falsa, ¿ya? La 3 es falsa. Listo, entonces ya hemos terminado problema 1. Pasamos a resolver el problema número 2. Nuevamente repasamos teoría. Nos dice la primera proposición. ¿Qué nos dice? 18 y 35 son primos entre sí. 18 y 35 son pesi. Vamos a comprobarlo, ¿ya? 18, ¿qué factores tiene? Tiene al 1, como todos tienen al 1. Tiene al 2. Tiene al 3. ¿Qué más? Tiene el 6. Efectivamente tiene el 6. Tiene al 9 y tiene el 18. Son todos los factores que tiene el 18. Por acá, vamos con el 35. Tiene el 1. ¿Qué más? Tiene tercia, 5 más 3 es 8. No, no tiene tercia. Tiene quinta. ¿Ya? Tiene séptima y por último tiene 35. Ya. Para que sean pesi o para que sean primos entre sí, tiene que tener únicamente a la unidad. ¿Tiene algún factor común más? No. Ya. Entonces yo digo que sí. Sí son primos entre sí. Entonces, correcto, es verdadero. Porque solo tienen como factor común a la unidad. ¿Está bien? Listo. Entonces la primera es verdadera. Proposición número 2. ¿Qué nos dice? Dos números consecutivos siempre son primos entre sí. Efectivamente. Si yo tengo un número n y este número n yo tengo un n más 1, y estos dos números son consecutivos, ¿verdad? Son consecutivos. Yo digo que siempre, como por acá, siempre van a ser, ¿qué cosa? Pesi, o sea, primos entre sí. Entonces, esto es verdadero. Proposición número 3. ¿Qué nos dice? Dos números impares siempre son primos entre sí. Dos números impares siempre son primos entre sí. A ver, como ejemplo, ya se me ocurre poner el número 15, que es un impar, y un 25. Son impares, ¿verdad? Vamos a ver si son primos entre sí. A ver, 15 tiene como factor al 1, tiene al 3, al 5 y al 15. El 25 tiene al 1, al 5 y al 25, ¿está bien? Entonces yo digo lo siguiente. Mis 15 y 25 tienen como factor común al 1 y al 5, ¿cierto? Tienen como factor común tanto al 5 como al 1. Entonces, si tiene dos factores en común, yo digo que esos números no son primos entre sí, o sea, no son pesi, ¿está bien? Entonces sería falso, como aquí está. Dos números impares siempre son pesi. No, este caso no. ¿Sí? Sería falso. ¿Ya? Listo, entonces mi respuesta sería verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? Listo. Copien por favor para seguir con más problemas. ¿Ya? Bien, y seguimos con más ejercicios. Nos toca ahora problema número 4 y problema número 5. ¿Ya? Problema 4 nos dice, ¿cuánto hay que sumarle al número 20? Allá, hasta ahí nada más. Yo tengo al número 20. El número 20 yo le voy a sumar una cantidad X, ¿verdad? ¿Cuánto hay que sumarle al número 20 para que sea un número primo? Para que me dé igual a un número primo. Ya está. A ver, recordamos nuestros números primos. En modo de recordar, decimos, el 2 es primo. ¿Qué más? El 3. ¿Qué más? 5, 7, 11, el 13, el 17, ¿qué más? El 19, ¿qué más? El 23, ¿qué más? El 23, 24, no, 25 tampoco, 26, no, 27 tampoco, 28, el 29, y así sucesivamente, muchos más, ¿verdad? Pero me dice que el número 20, ¿qué número tengo que sumarle para que me salga primo? Entonces, el más cercano al 20, ¿quién es? El 23, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar? 20 más 3 es igual a 23. Y 23 es primo. Entonces, respuesta, le sumo. ¿Cuánto le estoy sumando? Solamente 3. Listo. Sumándole 3,
no sale la respuesta, ¿ya? Problema 4, listo. Vamos ahora con el problema número 5. A ver, ¿qué nos dice el problema número 5? ¿Cuáles son los dos números primos que suman 31? ¿Que suman cuánto, dice? 31. A ver, primero yo digo, el 31, ¿qué es? Es un impar, ¿verdad? Ya está. Y para que la suma de dos números me salga un impar, ¿qué tenía que decir? Allá. Entonces es la suma de un número par más la suma de un número impar, ¿cierto? Entonces, si yo sumo un número par más un número impar, ahí me va a dar recién un número impar. Porque si yo sumo dos impares, me da par. Si yo sumo dos números par, también me da par. La única forma de que me dé un impar sumando es un par y un impar, ¿ya? Pero me dice acá cuáles son dos números primos. O sea, esos dos factores, el impar y el par, tienen que ser primos. Pero el único número primo que es par, lo hemos dicho, ¿cuál es? El número 2, ¿cierto? Impares hay muchos, pero yo quiero que me dé 31, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiene que ser acá? 29, ¿verdad? 29. Entonces, respuesta 2 y 29. Estos dos números me dan el número 31, que es impar, ¿está bien? Y 29 y 9 son primos, ¿sí? Son primos, ¿bien? Listo, por favor, copien esta parte ya para ir terminando con dos problemitas más, ¿bien? Muy bien, entonces vamos terminando con la parte de los ejercicios. Recordamos nuevamente que estamos en la página 61 de la 65, ¿está bien? Que es nuestro tema de números primos. Bien, entonces terminamos haciendo el problema número 6 y el problema número 7, ¿sí? A ver, problema 6, ¿qué nos dice? ¿En cuánto aumentan los divisores de 600 cuando se le multiplica por 7? Ahí está. A ver, primero vamos a hallar los divisores de 600, ¿ya? Tengo acá mi número 600, dice. Estos 600 tengo que hallar sus divisores. Para eso lo descomponemos canónicamente, ¿les parece? Si acá hay dos ceros, digo 2 por 5 al cuadrado cada uno, ¿verdad? Queda solamente el 6. 6 tiene mitad, sería 3, tercia 1, ¿verdad? Entonces mi 600 es igual a un 2, acá hay 2 a la 2 más 1, 2 a la 3, por un 3, por un 5 al cuadrado. ¿Cuántos divisores tiene? Simplemente sumamos, ¿verdad? ¿Cómo sumamos? Acá, al 3. 3 más 1 por, esta está elevada a la 1, sería 1 más 1 por 2 más 1 y sale 3 más 1 es 4. 1 más 1 es 2 y 2 más 1 es 3. 4 por 2 me va a dar 8, ¿sí? 4 por 2 es 8. Y 8 por 3 me da igual a 24. ¿24 qué? Divisores. Ya. O sea que mi número 600 tiene 24 divisores. Pero no me está diciendo eso. Me está diciendo a mi número 24, ¿sabían? A mi número 24, ¿qué dice? Le tengo que multiplicar por un número 7. Y ahí recién van a aumentar los divisores, ¿verdad? ¡Wow! Entonces si le multiplico por un número 7, ¿cuánto sería? A ver, vamos a ponerlo por acá para que lo puedan ver mejor, ¿ya? Por acá. Tengo por acá 600 y lo voy a multiplicar por 7, ¿ya? A ver, 6 por 7 es 42. Y le agregas los ceros. ¿Podemos sacar cuántos divisores tiene 4200? Claro que sí. Pero vamos a hacer de la manera más fácil. Miren, si se dan cuenta que el 7 es un número primo, ¿verdad? Entonces, yo puedo agregarle acá. Todo esto es 600, ¿cierto? Todo esto de acá es 600. Si lo multiplico por 7, ahí está. Y a este número está elevado a la 1, ¿cierto? Entonces, este 1 lo voy a considerar acá. 1 más 1, y 1 más 1 es 2. Entonces, a mis 24 divisores, yo digo 24 por 1 más 1, que es 2, me da 24 por 2. Y eso es un total de 48 divisores, ¿ya? 48 divisores. ¿Por qué? Porque justamente el 7 es un número primo. Entonces, lo multiplico acá, le sumo 1 para hallar la cantidad de divisores ahora del todo.
Y como hasta acá era 24, le añado este. Y este es por 2. 24 por 2, 48 divisores como respuesta. ¿Sí? Listo, entonces ya vamos terminando. Problema número 7. Problema 7, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ver. ¿En cuánto aumenta la cantidad de divisores? Ajá, nuevamente, ¿en cuánto va a aumentar? ¿Ya? De 650, a ver, de mi número 650, ¿ya? Cuando se le multiplica por 13. Ah, otra vez el número 13 también es un primo. Entonces vamos a hacer lo mismo y vamos a añadirle acá el 13, ¿sí? A ver, vamos con 650. Lo descomponemos canónicamente. Para eso yo digo, tiene un 0, entonces es un 2 por 5. Como solamente tiene un 0, a la 1 cada uno. 65, ¿ya? ¿Tendrá tercia? 6 más 5 es 11, no tiene tercia. Debe tener quinta entonces, ¿ya? Quinta, entonces, entre 5 es 1, 60, 12, 13, ¿ya? 13. 5 por 3 es 15, va 1, 5 por 1 es 5, más 1, 6, 65. Ya está, pueden comprobarlo ustedes también. 65 entre 5 es 13. Y 13 solamente tiene treceava por ser primo. Y sale 1, ¿ya? Entonces pongo por acá, 650 va a ser igual a un 2 a la 1 por 5 al cuadrado, ¿verdad? Porque hay 2. Y por un 13 a la 1 también. Pero me está diciendo que a este le tengo que multiplicar por 13. Entonces si tengo un 13 y un 13, lo puedo convertir acá en un 2 y ya está, ¿cierto? Porque es un 13 por 13 o un 13 al cuadrado. Entonces es más fácil, digo, este 1 se suma con otro 1, lo multiplico por este 2, pero sumado 1, y ahora a este 2, ¿qué hago? También le sumo 1. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, y 2 más 1 también es 3. 3 por 2 me da 6, y 6 por 3, 18 divisores. Que eso es lo que me piden, ¿verdad? Vamos a leer el problema. Que dice, ¿en cuánto aumenta la cantidad de divisores cuando se le multiplica por 13? Ah, ya. Entonces, ¿en cuánto ha aumentado? Espera. Yo ya he dado el total. Pero, sin agregarle el 13 al 3 al cuadrado, ¿cuánto era? Ajá. Vamos a ver, me dicen cuánto ha aumentado. Ah, ya. Entonces, sin aumentarle, era 2 a la 1 por un 5 al cuadrado por un 13 nada más. Así era sin aumentarle, ¿verdad? Pero este está a la 1. Entonces digo, 1 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1. Ya está. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 1 más 1 es 2. 3 por 2 es 6, 6 por 2 da 12. ¿En cuánto ha aumentado? Aumentó en 6, ¿verdad? Entonces, respuesta por acá. Aumentó. ¿En cuánto? En 6. Y por acá me pedían aumento también, ¿cierto? A ver. Claro, me pedían en cuánto ha aumentado. A ver. Si al comienzo eran 24 y cuando le añadimos 7, se llegó a 48. Entonces, 48 menos 24, respuesta, aumentó en, justamente en 24, ¿ya? El doble, ¿sí? Listo, chicos, entonces los demás problemas puede quedar para que ustedes practiquen, ¿sabían? Estos problemas no es necesario que me entreguen, solamente es para que ustedes practiquen, ¿ya? Practiquen esos problemas, si no les sale me pueden consultar a mí, ¿sí? Pero es para que ustedes practiquen, no es necesario que me lo entreguen a mí. Lo que sí es necesario es que en la página 65 van a encontrar 4 problemas, ¿ya? Esos 4 problemas que ahí dice tarea, yo les voy a enviar una foto también para los que no tienen libro, ¿sí? Eso sí es necesario que me lo entreguen. Esos 4 problemas nada más. Lo demás queda para ustedes para que practiquen. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya conmigo nos vemos en una siguiente sesión, chicos. A practicar mucho. Hasta luego.